En este video estudiaremos los principios del derecho penal. El derecho penal es aquella rama del derecho que cumple una función de control social formal a través de la tipificación de delitos y sanciones. Como bien sabemos, el Estado no ostenta un poder absoluto, sino que, al ejercer su derecho de castigar o ius puniendi, lo hace de acuerdo a determinados límites que lo rigen, los cuales se expresan en forma de principios que se componen de bases constitucionales. Así, los principios del derecho penal o principios limitadores del ius puniendi orientan al legislador y la interpretación de la norma penal en general. El principio de lesividad se encuentra en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Según este principio, el derecho penal no puede actuar si no es para proteger bienes jurídicos, es decir, aquellos bienes materiales o inmateriales reconocidos y protegidos jurídicamente, tales como la vida, la libertad y la integridad. El principio de intervención mínima, por su parte, precisa que el derecho penal no actúa ante cualquier mínimo ataque a los bienes jurídicos, sino solo ante aquellos de mayor importancia. En base a este principio, el derecho penal es la última ratio, es decir, el último recurso al que se acudirá a falta de otros menos lesivos, tales como medidas administrativas, civiles, públicas, etc. Por otro lado, el principio de legalidad se encuentra en el artículo 2, inciso 24, literal D de nuestra Constitución, y se compone de diversas garantías. En primer lugar, por la garantía de reserva de ley, según la cual nullum crimen sine lege, lo que quiere decir que toda conducta delictiva debe estar establecida en la ley, lex scripta, es decir, la admisión de la ley como única fuente de delitos y penas, y nullum pena sine lege, lo que hace referencia a que no se puede imponer una pena si es que no se encuentra previa y debidamente establecida. En segundo lugar, el principio de legalidad se compone por la garantía de prohibición de aplicación retroactiva, según la cual se exige lex previa, prohibiéndose la retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o agravan su punición. Así, la única excepción a esta garantía se da en los casos en los cuales la nueva regla sea más favorable al reo, tal como se precisa en el artículo 6 del Código Penal. En tercer lugar está la garantía de taxatividad, según la cual se exige lex certa, es decir, la previsión legal de la conducta prohibida en un grado suficiente de determinación que permita que pueda ser conocida y entendida por el ciudadano promedio. Finalmente, el principio de legalidad se compone por la garantía de prohibición de analogía, según la cual las normas penales deben ser aplicadas dentro del sentido literal posible de la proposición normativa, evitando la aplicación de la ley a casos no previstos en su supuesto. Seguimos con el principio de culpabilidad, el cual se encuentra en el artículo 7 del título preliminar del Código Penal, donde se señala que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor, quedando proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Este principio tiene dos manifestaciones. Por un lado, hace alusión a que el acto lesivo debe ser atribuido a una persona mediante imputación subjetiva, es decir, exigiendo la existencia de dolo o culpa. Por otro lado, precisa que se requiere de un sujeto responsable capaz de recibir una sanción penal. Luego está el principio de proporcionalidad, el cual se encuentra en el artículo 8 del título preliminar del Código Penal. Según este principio, debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la pena y la gravedad del hecho antijurídico. En palabras de Luzón Peña, si un hecho es poco grave, no se puede castigar igual que otro más grave. Finalmente, encontramos el principio de non bis in idem. Este principio señala que el ius puniendi solo debe actuar una vez. Así, impide que el Estado pueda sancionar o perseguir a una persona dos veces, siempre que se cumpla con los siguientes elementos: identidad de sujeto, identidad de hechos e identidad de fundamento. Existen dos tipos de non bis in idem: el procesal, el cual impide que se lleven a cabo dos formas de persecución por el mismo hecho, sujeto y fundamento, y el sustantivo, el cual impide dos sanciones idénticas dentro del mismo ámbito.